Hola, soy Franz. En este video voy a repasar algunos conceptos de objetos, propiedades y métodos y cómo se relacionan ellos entre sí. En las definiciones anteriores habíamos dicho básicamente de que una clase, como la que tengo esta clase estudiante, encapsula dentro de sí atributos donde se guardan valores y tiene métodos, que los métodos normalmente lo que hacen es tienen acceso a los atributos y hacen operaciones con ellos. Por eso es que esta definición de Martin y Odell dicen directamente que un objeto es cualquier cosa real o abstracta en la que se almacenan datos, los datos se almacenan acá en los atributos, y aquellos métodos u operaciones que manipulan los datos. Entonces, estos métodos van a realizar operaciones sobre los atributos, probablemente accediendo a los datos, modificándolos. Entonces, lo interesante sería probar y ver cómo funciona esto dentro de Java. Entonces el código para crear una clase en Java es similar al siguiente. Si quiero modelar esta clase, entonces tenemos que escribir la palabra especial class, el nombre de la clase. Una vez que hemos puesto el nombre de la clase, luego vienen los atributos. Estoy poniendo todos los atributos como si fueran strings. Entonces, nombre es un string, apellido es un string, hasta ahí vamos bien. El código del estudiante yo sé que es un número en la universidad. Sin embargo, si no vamos a hacer operaciones con ese número, entonces deberíamos ponerlo de tipo string. La carrera efectivamente es un string. Después de haber declarado la parte de los atributos, viene la parte de los métodos. Entonces, los métodos son asignar nombre, asignar código, asignar carrera, solicitar carrera. Estos son algunos de los métodos que podría tener la clase. Pueden haber muchos más. Aquí he puesto a la derecha cómo sería el código para asignar nombre, ¿no? Entonces, aquí tengo algunos métodos interesantes, donde, por ejemplo, el objetivo de asignar nombre es recibir un nom, y este nom se va a guardar dentro del atributo nombre. Asignar código, que lo que va a hacer es recibir un code y va a guardar ese code dentro de código. Este string solicitar código lo que va a hacer es lo que se haya guardado dentro del atributo código se va a retornar directamente. Entonces al retornar va a retornar un string que va a salir por este otro lado. No son todos los métodos que me interesaría modelar, sin embargo son unos cuantos y quiero analizar algunas características de los atributos y los métodos en base a estos elementos que acabo de describir en la clase. Ok, normalmente nosotros podríamos utilizar la palabra public precediendo al tipo de dato. Por ejemplo, aquí estoy diciendo public string nombre. Eso significa que el atributo nombre es un string, pero y además es público. Lo mismo podemos aplicar para los métodos. Tengo el método asignar nombre, que es de tipo void, o sea, no devuelve nada. Y al poner public significa que todos podrían acceder básicamente a este método. Entonces, usar la palabra public es para describir de que el atributo o el método puede ser accedido por otra clase, no necesariamente los elementos de la misma clase. Un poco más adelante vamos a ver la diferencia entre public y private. Ok, el objetivo es básicamente crear una clase que es un molde modelo plantilla y en base a este molde se van a crear objetos. Los objetos son los que realmente los utilizamos a nivel de programación dentro de Java porque ellos van a ser los que van a almacenar los datos y van a procesarse los datos por medio de las operaciones descritas en los métodos. Para crear básicamente objetos en Java se tiene lo siguiente. Vamos a tener una clase, ya hemos descrito la clase hace un momento, y en una clase diferente que le voy a llamar principal. Sin embargo, en el aula hemos estado llamando esta clase principal prueba estudiante. Esa prueba estudiante debería tener un método main, es el método principal donde empieza a ejecutarse el programa, y vamos a decir lo siguiente. De la clase estudiante quiero crear un objeto que se llama estudiante A. Y new, y este amigo de acá se llama constructor. Fíjense que el constructor tiene el mismo nombre de la clase, nada más que lleva paréntesis de apertura y paréntesis de cerrado. Luego tengo otra vez la clase estudiante, esta de acá,
Y en base a este molde quiero crear un objeto que se llama estudiante B. Y vamos a usar la palabra especial new para crear el objeto, crear una instancia del objeto. Y va a utilizar el constructor de la clase. La parte del constructor justamente la quiero ver hoy, en este video, más adelante. Así que no nos vamos a perder de esto, vamos a continuar con estos conceptos. Los vamos a desarrollar a través de código. Muy bien. Sabemos que si tenemos una clase que tiene atributos y tiene métodos, una vez que creemos el objeto, por ejemplo, voy a crear el objeto en este momento, es posible acceder a los elementos como los atributos por medio del operador punto. En este caso, una vez creado el objeto, estudiante es la clase, pero estudiante A es el objeto. Y para crearlo necesito la palabra especial new. Entonces luego utilizo el constructor y para acceder al atributo nombre se puede utilizar el operador punto. Entonces yo puedo decir estudiante A punto nombre, Juan, estudiante A punto apellido, Pérez, estudiante A punto código es igual a 1, 2, 3, 4, 5, estudiante A punto carrera es igual a petrolera. Una alternativa a asignar uno a uno cada uno de estos atributos es utilizar un método. Un método, por ejemplo, podría accederse de la manera siguiente. Decir, de estudiante A, yo quiero usar con punto el método asignar código. Entonces, asignar código. El objetivo de asignar código va a ser poner el valor 1, 2, 3, 4, 5 dentro del código. Por ejemplo, estudiante A, asignar carrera, lo que va a hacer es utilizar sobre estudiante A el método asignar carrera y asignar carrera va a poner dentro del atributo la carrera de petrolera. Veamos que entonces hay dos alternativas para poder guardar los datos dentro de los atributos o acceder directamente al atributo, una posibilidad, o la otra posibilidad es utilizar el método para enviar un valor y ese valor va a ser almacenado dentro del atributo. Sin embargo, vamos a ver de que uno de estos es realmente la mejor manera de programar en Java y la otra no es una buena práctica de programación en Java. Veamos, si tuviera un segundo estudiante, digamos el estudiante B, para asignar datos al estudiante B puedo utilizar directamente el atributo, decir estudiante B punto nombre, con punto puedo acceder a esta parte de acá, ¿cierto? Entonces le digo el nombre es Ana, ahí está, Ana se ha guardado dentro del nombre. Y también le puedo decir estudiante B punto asignar carrera. Entonces, ¿qué es estudiante B punto asignar carrera? Estoy llamando a este método asignar carrera y este método recibe un atributo, un parámetro, perdón, esa es la palabra adecuada, y este parámetro, que es un string, va a ser almacenado dentro del atributo. Ok, entonces dos maneras de acceder a los atributos, o directamente poniendo punto y escribiendo el nombre del atributo. La otra posibilidad es poniendo punto y llamando al método, y el método se va a encargar de o meter un dato dentro del atributo u obtener el dato dentro que está guardado dentro del atributo. Ok, este diagramita que hemos estado usando en el aula se denomina diagrama de clase, porque es un dibujo, es un diagrama efectivamente que está moldeando cuáles son los atributos de la clase y cuáles son los métodos que funcionan en esa clase. Sin embargo, este diagramita no muestra de por sí si los atributos y métodos son públicos o privados. Sin embargo, es importante saber que por lo general en Java los atributos, esta parte de aquí arriba donde dice nombre, apellido, código, carrera, deberían ser privados, Y los métodos, estos son los métodos que normalmente acceden a los atributos u obtienen datos de los atributos, deberían ser públicos. Con deberían estoy diciendo que la mayoría de las veces van a ser los atributos privados y la mayoría de las veces van a ser los métodos públicos. Con esto la mayoría significa que puede ser de que alguna vez nos topemos con un atributo que no sea privado y sea público. O también puede ser que nos topemos con un método que en vez de ser público sea privado. Pero son más la excepción que la regla. La regla una vez más dice los atributos deberían ser privados, esta parte de acá privado, y los métodos, esta parte de acá, públicos.
¿Para qué sirven estas palabras especiales, público y privado? Básicamente sirven para poder comunicarse con otras clases, con el exterior. No tanto dentro de la misma clase, sino con otras clases. Normalmente nosotros creamos la clase estudiante y tenemos una segunda clase que se llama prueba estudiante, o en esta presentación se llama principal. Entonces, el objetivo es que esta clase se va a comunicar con la otra clase principal o prueba estudiante, y prueba estudiante va a poder acceder a alguna de estas partes y algunas de estas partes no las va a poder acceder. Por ejemplo, si esto fuera privado, nombre, apellido, código y carrera, entonces no se va a poder acceder desde prueba de estudiante o principal. Y si esto fuera público, los métodos, sí vamos a poder acceder a estos métodos por medio de la clase prueba estudiante o principal. En este caso, tengo un pequeño diagramita que es diferente a las otras cosas que había estado mostrando, porque lo que estoy modelando en este diagrama es lo siguiente. Aquí se puede apreciar que tenemos los atributos al centro y alrededor tenemos los métodos. Ok, si yo quisiera guardar un valor dentro del nombre o el apellido o el código o la carrera, fíjense que no puedo, si estuviera desde afuera el diagrama, y quisiera llegar al centro, a los atributos, tengo que necesariamente pasar a través de los métodos. Por ejemplo, si yo quisiera guardar el valor 1, 2, 3, 4, 5, que es el código del estudiante, tengo que necesariamente pasar por este método para poder acceder al atributo. Esa es la característica básicamente de la programación orientada a objetos, donde el atributo es privado, no puede ser accedido por cualquiera, y sin embargo el método es público. El método significa vamos a poder acceder al método sin ningún problema. Pero el objetivo es, si quiero llegar al código, voy a utilizar un método, en este caso el método asignar código, para llegar al código. ¿Y para qué quiero llegar al código? Para almacenar dentro de él el valor 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la línea de código que hace eso es decirle, por ejemplo, sobre el estudiante A, punto, quiero asignar código. Estoy usando este método. Y quiero enviar a asignar código el string 1, 2, 3, 4, 5. El objetivo de utilizar este string es de que ese string se almacene dentro del atributo código, pero voy a llegar a código por medio del método. Veamos el otro proceso. Si yo he almacenado 1, 2, 3, 4, 5 dentro de código, pues quisiera obtener el valor que es almacenado dentro de código. Y como está protegido, está encapsulado por los métodos, la manera de llegar al código es utilizar otro método. Este otro método se va a encargar de acceder al código y básicamente retornarlo. Entonces, para utilizar esa línea de código tendría que decir del estudiante A, yo quiero utilizar el método solicitar código. Entonces, solicitar código, ¿qué va a hacer? Va a venir al código, lo va a obtener y lo va a retornar. Como va a retornar algo, ese algo que va a retornar lo quiero poner dentro de esta variable. Bueno, que en realidad es un objeto, es el objeto código, que es de tipo string. Entonces así estoy obteniendo el código que estaba almacenado dentro del atributo. Probemos algunos de estos métodos a nivel de código en Java. Ok, la manera de definir qué es público y qué es privado, fíjense, en el diagrama no se puede saber qué es público y qué es privado. Sin embargo, cuando escribimos código en Java, sí podemos cambiar la palabra public por private. Entonces, cuando ponemos private, estamos diciendo nombre, almacena un string y es privado. ¿Qué significa que es privado? Que solamente puede ser accedido por la clase estudiante y los objetos que salgan de estudiante. ¿Sí? En este caso, public void asignar nombre significa asignar nombre es un método, va a recibir un string num, no va a devolver nada y es público. Significa de que va a poder ser utilizado dentro de esta clase, pero al ser público significa de que puede ser utilizado por otra clase. Por ejemplo, la clase prueba estudiante, esa es otra clase. O la clase principal, que es la que estamos utilizando en esta presentación.
Bien, si es que no deseamos utilizar la palabra especial public, se puede hacer de esta manera. El diagrama sigue sin mostrarnos si es público o privado, el atributo o el método. Sin embargo, cuando escribimos código fuente, vemos de que para los atributos efectivamente hemos utilizado la palabra especial private para decir estos atributos son privados y solo pueden ser utilizados dentro de la clase. Sin embargo, hace un momento tenía la palabra especial public, anteponiendo a void. Muy bien, ahora yo no he puesto la palabra public y sin embargo es importante tener en cuenta de que aunque no le puse public, el método void asignar nombre es public. O sea, si es que nosotros no usamos la palabra public, automáticamente el método o el atributo sería public. Si no lo precedemos por private, es entonces public, ya sea que usemos la palabra public o que no la pongamos la palabra public. Básicamente ese es el repaso relacionado a clases, atributos y métodos. Muy bien, para probar esto, el día de ayer he realizado un pequeño código dentro de Eclipse, que hoy lo voy a modificar un poco más y le voy a aumentar algunos elementos. Este proyecto, el día de ayer, lo he guardado como el proyecto 48A y 48C. Hoy estoy creando un proyecto que es 49AC, porque es el mismo proyecto para ambos paralelos, y este proyecto tiene dos clases. La clase estudiante, esta de acá, y además de esto tiene la clase prueba estudiante. Muy bien. En estudiante he declarado los atributos privados. Para declarar los privados hay que precederlos de la palabra private. Estoy diciendo nombre es un string y es privado. El primer parcial es un número entero y es privado. El segundo parcial es un número entero privado. El examen final es un número entero y es privado. Finalmente, con estos parciales, parcial 1, parcial 2 y examen final, se puede calcular la nota final. La nota final es probable que sea de tipo double, por las operaciones que se van a hacer, y también es privado. Entonces los atributos son privados. ¿Qué significa esto? Significa que yo no puedo acceder a estos atributos directamente. Voy a tener que utilizar tal vez los métodos para acceder a los atributos. Podemos probar esto. Por ejemplo, yo quisiera acceder al atributo nombre. Quisiera. Voy a ir aquí al otro lado, por acá, y voy a borrar esto un momentito. Y le voy a decir sobre estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, punto. Y cuando pongo punto, debería mostrarme el atributo nombre. Sin embargo, vean que el atributo nombre no aparece en la lista de atributos y métodos. ¿Esto es por qué? Porque esta es una clase y esta es otra clase. Son dos clases diferentes. Sin embargo, si yo quisiera acceder al atributo nombre, al estar precedido de la palabra private, lo estoy protegiendo para que desde otras clases no se pueda acceder a ese atributo. Sería muy diferente que, por ejemplo, en vez de private, le borre private, ya no dice private y sin embargo esto es público. Esto es público. Como ahora esto es público, significa lo siguiente. Puedo estar en otra clase y cuando pongo punto, sí puedo acceder al nombre. Entonces, cuando es público, desde otras clases puedo acceder al atributo. Ahí acabo de acceder al atributo nombre y le pongo un nombre. ¿Sí? Sin embargo, si es que este atributo no fuera público, en este momento es público. Y uno dice, ¿pero por qué? Si no le has puesto la palabra public. Si no pongo la palabra public, automáticamente es público. Ok, si le pongo private, el atributo ya deja de ser público y significa que desde otras clases no puedo acceder a él. Cuando vaya al otro lado, noten que me acaba de marcar Eclipse un mensaje de error y me dice directamente de que este campo nombre no es visible, no es accesible. Y lo puedo comprobar otra vez cuando pongo estudiante FIA, punto, ya no voy a encontrar otra vez nombre. ¿Cómo he podido proteger el nombre? Lo he protegido precediéndolo de la palabra private.
Entonces, si estos atributos son privados y solamente pueden ser accedidos dentro de esta clase y no por otras clases, ¿cómo se hace para poder acceder a ese atributo? Entonces, la manera es utilizar un método. El método, fíjense que aquí tengo algunos métodos que son públicos, tengo varios métodos que son públicos y esos métodos, al ser public, me van a permitir acceder a los atributos. Entonces, analicemos un poquito estos los métodos. Por ejemplo, si yo quisiera poner el nombre Juan, tendría que decir .set. Set es para asignar un valor dentro de un atributo. Como quiero poner un nombre, entonces voy a utilizar setNombre. Para nombre tengo que enviarle un nombre, digamos Juan. Entonces, eso significa, voy a utilizar el método setNombre. La idea del set es la siguiente. Va a acceder al atributo nombre y la palabrita especial set es para decirle asignar un nombre. Entonces, el nombre se envía entre los paréntesis y lo que va a hacer al otro lado es, veamos el set de nombre. Este es el método setNombre. Esto es lo que realiza. Recibe el nombre Juan. Ese nombre Juan se va a guardar dentro del atributo nombre. Veamos, nom está llegando desde main, que es Juan. Ese Juan se va a guardar dentro de el atributo nombre, este de aquí arriba, como parte del objeto. ¿Ok? Entonces, básicamente, el setter me está permitiendo acceder y almacenar, asignar un atributo. Entonces, lo que yo le envíe desde main se va a recibir y se va a almacenar dentro del atributo respectivo. Esto es porque los atributos han sido protegidos con la palabra especial private. Son privados, no cualquiera los puede acceder. Sí puedo accederlos dentro de la clase, sin embargo, desde otras clases no puedo acceder a ellos. Voy a deshacer unos cuantos pasos hacia atrás para restituir esto como estaba y analizar el código fuente que tengo en este momento. Entonces, creo que ahí estoy. Sí, ahí estoy. Voy a probar de que esto funciona un segundito para ver que no he modificado nada. Efectivamente, muy bien. Veamos cómo funciona esto. Si tengo un atributo nombre, al precederlo de la palabra private significa que solamente se conoce y se puede utilizar dentro de esta clase. Y uno dice, pero si yo quiero guardar un valor dentro del nombre, ¿cómo le hago? Entonces vamos a tener un setter. El setter me va a permitir recibir un valor y ese valor almacenarlo dentro del nombre. Y además voy a tener un getter. El getter lo que va a hacer es básicamente retornar lo que se haya almacenado previamente dentro del atributo nombre. Entonces, estos dos métodos están trabajando en conjunto, uno de ellos para asignar un valor dentro del nombre y el otro método está trabajando para retornar el valor que se haya almacenado dentro del nombre. Como en este caso tengo 1, 2, 3, 4 atributos y un quinto atributo, pues entonces voy a tener 5 por 2, 10 métodos. Entonces aquí tengo los 10 métodos que son setters para nombre, setters y getters, ¿no? Setters y getters para primer parcial, setter y getter para segundo parcial, setter y getter para examen final y finalmente setter y getter para la nota final. O sea, por cada atributo hay un set para asignar un nombre o un valor y un get para obtener el valor que está dentro del atributo. Esa es la manera como esta clase va a permitir acceder a los atributos. Esas son las reglas. Bien, si yo quisiera utilizar esos setters, aquí están. Veamos qué está pasando con esto. Tengo que decirle, ok, de la clase estudiante, de esta clase de aquí al lado, quiero crear un objeto que se llama estudiante Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ok, uso la palabra especial new para crear el objeto y luego voy a poner el constructor, que eso voy a ver en la clase de hoy. Bien, una vez creado el objeto, ya puedo utilizar el objeto. Por ejemplo,
pongo estudiante punto y cuando utilizo el método setNombre significa que quiero guardar dentro del nombre este string, el string que le estoy enviando al setter. Muy bien, alguien en el aula me ha preguntado el día de ayer si es que era necesario utilizar la palabrita set o era necesario utilizar la palabrita get. Muy bien, no es que sea obligatorio. En la presentación, en vez de set, yo le he llamado asignar nombre y en vez de get, le he puesto en la presentación obtener nombre, si no me equivoco. Entonces, básicamente el nombre del método no importa mucho. Lo que pasa es que a nivel de programación es una muy buena práctica preceder el nombre del atributo. Este es el atributo. Este es el otro atributo. Y estoy precediendo el nombre del atributo con la palabra set para decir te voy a asignar el primer parcial y le paso la nota del primer parcial, o preceder el atributo nombre con la palabra get para decir quiero obtener lo que se haya guardado dentro del nombre y este amigo de acá va a hacer un return, por ejemplo. Ok, entonces set y get es básicamente una buena práctica de programación para que se pueda entender el código de otros programadores que también utilizan esta nomenclatura. No es que sea estrictamente necesario, uno podría haber puesto el nombre que uno quiera para asignar el nombre o para recuperar el nombre u obtener el nombre de un estudiante. Sin embargo, se utiliza más esto a nivel estándar en el mundo. ¿Ok? Entonces, en este caso estoy diciendo sobre el estudiante de FIA, quiero asignar el nombre Franz. Sobre estudiante FIA, quiero asignarle el parcial 1 y su nota es 83. Estudiante FIA, quiero asignarle el parcial 2 y su nota es 85. Finalmente, estudiante FIA, asignarle el examen final 91. Con estas 4 instrucciones ya he podido asignar los valores para nombre del estudiante, parcial 1, parcial 2 y examen final. Ok, ahora, en la clase, que es el molde, modelo plantilla, además de los setters y getters, he puesto otros métodos que no necesariamente son setters y getters. Tengo un método que se encarga de calcular la nota final del estudiante. La nota final sabemos que es el primer parcial por 30%, el segundo parcial por 30% y el examen final por 40%. Si sumamos esas notas entre sí parciales, básicamente vamos a obtener la nota final. Fíjense que aquí nota final aparece en color azul. La razón de que aparezca en color azul es por lo siguiente. Es porque se está refiriendo al atributo nota final, que aparece también efectivamente en azul. ¿Sí? En cambio, sin embargo, aquí, por ejemplo, string num, este num no aparece en azul. Normalmente pone Eclipse colores para decirme, este nombre es un atributo, este nombre es un atributo. Este nota final está en azul y es porque es un atributo. Aquí arriba voy a guardar esos valores, esos datos. Y estos métodos, como estamos dentro de la misma clase, pueden acceder a los atributos de la misma clase. No hay ningún problema. Entonces, calculo los parciales por 30% y el examen final por 40%, y en la nota final, en el atributo de arriba, se va a guardar la nota final. Pero en algún momento habrá que llamar este método para que se haga esta operación. Otra operación que me interesa es la siguiente. Quiero saber el estado del estudiante. Por ejemplo, si el estudiante ha obtenido una nota de 60 o más de 60, pues el estudiante está aprobado. Pero si no ha obtenido una nota de 60, entonces el estudiante está reprobado. ¿Ok? En algún momento tendré que llamar a este método estado. Fíjense que estos dos métodos no tienen nada que ver con los setters y getters, son métodos aparte, individuales, que los estoy utilizando como parte de la clase. Ok, los quiero probar estos dos métodos. Para probarlos vamos a ir al otro lado, en la clase prueba estudiante, donde tenemos el main, ¿sí? Y bueno, ya habíamos asignado los valores al objeto. Habíamos dicho el objeto va a tener este nombre, este primer parcial, este segundo parcial y esta nota final. Ahora sobre el mismo objeto voy a decir quiero sobre el estudiante de FIA calcular la nota final. Calcular la nota final.
Y una vez que he calculado la nota final, ya puedo llamar a este método que me interesa. Este método me interesa, por ejemplo, quiero saber el estado del estudiante, por ejemplo. El estado del estudiante, es este de acá, perdón. ¿No? Quiero saber si el estudiante con esas notas aprobó o, por ejemplo, reprobó. ¿Sí? Cosas interesantes, miren, está utilizando setters para asignar estos valores de acá. Sin embargo, ahora quiero empezar a utilizar los getters. Los getters lo que hacen es obtener lo que se haya guardado dentro del atributo. Por ejemplo, getNombre obtiene el nombre del estudiante. getNotaFinal obtiene la nota final que tiene el estudiante y en este caso estado, ok, no se llama getEstado. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no tenemos un atributo que sea estado. Los setters y getters se aplican sobre los atributos. Debería haber un setNombre, getNombre. setParcial1, getParcial1. setNotaFinal, getNotaFinal. Sin embargo, ese estado es otro método. Es otro método que hace otras cosas. Entonces yo quiero llamar efectivamente sobre estudiante FIA, llamar al atributo, al método estado, y ese estado entonces va a ingresar por este lugar y va a analizar la nota final del estudiante, y si la nota final es mayor que 60 está aprobado, y si no es mayor que 60 pues está reprobado. Entonces ahora vamos a ejecutar todo este programa. Ahí va. Después de haberle asignado estas notas, entonces, Franz 83, 85, 91, se calcula la nota final y se muestra un mensaje, este mensaje. Dice, estudiante FIA getNombre. Como el nombre era Franz, me pone Franz. Luego eso se concatena con la palabra especial tiene, bueno, con la palabra tiene, y entonces me sale tiene. Y finalmente eso se concatena con estudiante FIA getNotaFinal. Entonces, va a obtener la nota final y la va a retornar. Entonces, esa es la nota final que ha obtenido Franz. Luego estoy llamando al método estudiante FIA estado. Entonces, cuando llamo al método estudiante FIA estado, me dice Franz está aprobado. ¿Por qué? Porque realmente la nota de Franz era 86.8 y con esa nota que es mayor que 60 me tiene que mostrar el texto está aprobado. Y si no, por else tiene que mostrarme el texto Franz está reprobado. Eso es básicamente lo que está haciendo este programa. Ok, noto que si para hacer esto de asignar datos a un estudiante, tengo que utilizar por lo menos 4 líneas de código. Luego necesito una quinta línea de código para calcular su nota final y luego necesito una sexta línea de código para saber si el estudiante aprobó o reprobó, mínimamente. Esta otra es una línea adicional que estoy poniendo para efectos de que se pueda entender cómo utilizar un poco los getters, ¿no? Que devuelven los valores que están almacenados, retornan los valores que están almacenados dentro de los atributos. Sin embargo, si yo quisiera crear otro estudiante, digamos un estudiante de la FACET, probemos eso. Además de esto de acá, voy a copiar datos para otra persona, voy a copiar los métodos y los voy a pegar por acá. Veamos otro estudiante. Estos eran los estudiantes estos eran los datos para un estudiante de la Facultad de Ingeniería. Ahora digamos un estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales. Muy bien, tengo otro estudiante. Ahora sobre este otro estudiante de FACET, quiero básicamente realizar las siguientes operaciones. Bien, veamos el estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales que sea Ana. ¿Sí? Ana tiene las siguientes notas, tiene 76, tiene 41 y tiene finalmente 32. No estoy seguro si es que Ana ha aprobado, por ende, con esos parciales voy a tener que calcular su nota final del estudiante de FACET y luego decir directamente si es que estudiante de FACET cuánto tiene nota final y cuál es su estado. ¿Okay? Cuánto tiene nota final y cuál es su estado. Ok, probemos este fragmento de código para separar un estudiante de otro. Simplemente aquí voy a poner un sistema out line para que no se peguen los resultados y veamos.
Ok, Franz tenía 86.8 y está aprobado. Ana tiene 47.9 y está reprobada, entonces no le alcanzó a Ana. Pero estoy dándome cuenta que para crear muchos estudiantes voy a tener que escribir muchas líneas de código para esto. Cosas interesantes, miren, el hecho de que tengamos la clase, que es el molde, modelo o plantilla, y además de tener la clase, tengamos por acá los objetos. Aquí tengo un objeto y sus atributos, y luego estoy pudiendo utilizar algunos métodos para acceder a los atributos. Entonces significa que si yo hago algún cambio acá en la clase estudiante, esos cambios se van a reflejar tanto sobre el estudiante de FIA como sobre el estudiante de la FACET. ¿Sí? Por ejemplo, quisiera innovar algo interesante. Quisiera hacer un método que no lo tengo todavía, que se llame, por ejemplo, mostrar nota final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que he hecho acá, en este lugar, lo voy a dejar como un bloque de comentarios. ¿Sí? Este también lo voy a dejar como un bloque de comentarios. Y básicamente lo que requiero es lo siguiente. Quisiera acá decir, yo quiero sobre el estudiante de FIA, punto, mostrar su nota final. Bien, me está resaltando en rojo porque obviamente no tengo este método, todavía no lo he implementado, no lo he escrito. Lo mismo quiero hacer sobre el estudiante de la FACET. Acá. Mostrar su nota final, pero sobre el estudiante de FACET. Bien. Voy a ir a implementar este método. Entonces, este método lo voy a poner acá al final y quisiera que sea así. Void, mostrar, y no voy a recibir nada. Muy bien. Normalmente los mostrar son de tipo void. Normalmente son de tipo void. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Estas son las líneas de código que he utilizado hace un momento para mostrar los datos de un estudiante. Entonces los voy a poner por acá, así. Le voy a quitar el bloque de comentarios. Ahí. Y finalmente lo voy a poner de esta manera. Fíjense que acá no conozco estudiante FIA, no conozco estudiante FACET, porque en esta clase no se conoce estudiante FIA y no se conoce estudiante FACET. Estas son cosas que están en el main, en la otra clase. Pero aquí sí se conoce getNombre. GetNombre es este método. Entonces, acá no tengo que poner el estudiante FIA, sino simplemente getNombre tiene getNota final. ¿Ok? Voy a ejecutar este programa con las modificaciones que he hecho. Ok, esto que antes lo tenía en main, lo tengo dentro de un método, ahora se llama mostrar nota final. Lo voy a ejecutar. Efectivamente sale idem a un momento, a lo que teníamos hace un momento. Está calculando la nota final de Franz y me está diciendo si el estudiante está aprobado o reprobado. Luego está calculando la nota final de Ana y me está mostrando el estado si está aprobado o reprobado. Ok, pero ¿a qué quería llegar? Quería llegar a lo siguiente, miren. Este mostrar nota final me sirve tanto para el estudiante de FIA como para el estudiante de FACET. Realmente este método no ha sido implementado acá, sino ha sido implementado aquí al otro lado. Si yo hago modificaciones a este método, significa de que este objeto va a recibir las modificaciones y este otro objeto también va a recibir las modificaciones. Eso es una ventaja de programación, porque no tengo que estar cambiando acá y luego acá. ¿Por qué? Si hubiera tenido, por ejemplo, 5 estudiantes, hubiera tenido que modificar en el primer estudiante, hubiera tenido que modificar en el segundo estudiante, hubiera tenido que modificar en el tercero, en el cuarto y en el quinto estudiante. O sea, hubiera tenido que hacer muchas modificaciones. Sin embargo, quiero hacer lo siguiente. Miren, en este caso, me estoy dando cuenta de que efectivamente para la nota de esta persona ha salido la nota con un decimal.
y este otro está saliendo la nota y con muchos decimales que realmente ya no me son significativos. Para mí hubiera sido realmente útil de que salga hasta acá y los otros decimales ya no los muestre. Entonces, si no quiero mostrar tantos decimales, voy a utilizar, por ejemplo, un método especial que es el método printf para formatear, imprimir con formato, y eso lo voy a hacer en el método mostrar nota final. Entonces voy a ir a mostrar nota final. En vez de usar un print line, voy a poner por acá un printf. Primero en el printf viene un string. Luego viene una coma. Y dentro del string deberíamos poner %s tiene %s. Y el primer %s, y le voy a poner todavía un backslash. Ok. El primer %s se refiere a lo que me devuelva el getNombre. El segundo %s se refiere a lo que me devuelva getNotaFinal. Ok, acabo de cumplir con la sintaxis de printf. Primero viene un string y como tengo dos especificadores de tipos, este es un especificador de tipo, este es otro especificador de tipo. Entonces el primer especificador de tipo, este de acá, va a ser sustituido por el string que está almacenado en el nombre. Pero nota final no es un string. Si voy a ver la nota final es un double. Y para mostrar un double dentro de un printf tengo que utilizar %f, que realmente se utiliza para floats o para doubles. Si quiero ver solamente dos decimales de precisión, puedo utilizar lo siguiente. Puedo poner, por ejemplo, 5.2. Eso significa, para mostrar la nota final, voy a utilizar 5 espacios, y de esos 5 espacios tiene que haber 2 decimales. ¿Ok? Entonces, he hecho un solo cambio. Sin embargo, estos dos objetos van a recibir ambos ese cambio que he hecho en la clase. Como los objetos provienen de la clase, lo que yo haya modificado en la clase automáticamente lo van a recibir los objetos. Probémoslo. Ok, en este caso me dice, por ejemplo, la nota es 86.8. Hace un momento salía sin decimal. Y en este caso la nota es de 47.9 y aquí salía con muchísimos decimales, pero esos muchísimos decimales se han redondeado solamente a 2 decimales. Ok, hasta acá vamos bien. Tenemos los conceptos de atributos que deberían ser privados, los métodos que deberían ser públicos, y algunos de estos métodos son setters y getters. El setter me permite almacenar un valor en el atributo. El getter me permite retornar el valor que estaba dentro del atributo. Además de estos setters y getters, pueden haber otros métodos que hagan otros tipos de cálculos dentro de la clase. Cuando estoy dentro de la clase, simplemente menciono el nombre del atributo. Por ejemplo, tengo el atributo parcial 1, y si yo quisiera hacer un cálculo con parcial 1, digo, bueno, pues sobre el parcial 1 quiero hacer este cálculo de acá. Entonces basta con poner el nombre del atributo y voy a poder acceder al atributo que está dentro de esta clase. Sin embargo, si yo quisiera acceder al atributo desde otra clase, por ejemplo, la clase prueba estudiante, no voy a poder acceder al primer parcial usando el operador punto. Necesito utilizar directamente el setter, es una posibilidad, o la otra posibilidad es directamente, tendría que utilizar tal vez el getter para obtener lo que se haya almacenado dentro de ese atributo, ¿no? Tengo, por ejemplo, getNotaFinal para obtener la nota final. O acá, setNombre para poner el nombre, Franz, dentro del atributo nombre, y luego, por ejemplo, getNombre para obtener el nombre Franz que estaba guardado dentro del atributo nombre. Ok, vamos bien hasta ahí. Una mejora más que se puede utilizar para básicamente trabajar con setters y getters es la siguiente. Yo he necesitado, como tenía 4 atributos, nombre, parcial 1, parcial 2, examen final. Ahí tenía un atributo más, que era la nota final. Entonces, yo he requerido de 5 setters y 5 getters. Sin embargo, ahora vamos a hacer una mejora. Vamos a hacer una mejora todavía. La mejora va a venir por este lado. Quiero crear un nuevo estudiante, que lo voy a hacer en un momento más. Voy a crear un estudiante nuevo, ¿sí? Y ese estudiante nuevo va a recibir la siguiente mejora.
Hablemos ahora de lo que son constructores y destructores. Muy bien. Muchos lenguajes de programación orientada a objetos tienen un constructor y tienen un destructor. Cosas importantes. En Java no existe de por sí el destructor. Sí existe el constructor. ¿Y qué es un constructor? Un constructor es un método. Es un método especial que tiene el mismo nombre de la clase. Lleva el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, voy a poner por acá, entonces, estudiante, paréntesis de apertura, paréntesis de cerrado, llave de apertura y llave de cerrado. Ok, la clase se llama estudiante. El constructor, que es un método, también tiene el mismo nombre de la clase. Sin embargo, lleva un paréntesis de apertura y un paréntesis de cerrado. ¿Sí? En particular, este constructor no hace nada en particular. No hay ninguna instrucción que haga este constructor. Y uno dice, ¿y esto cuándo lo vamos a utilizar? Ok, esto ya lo hemos estado utilizando antes. Fíjense que cuando voy a prueba de estudiante, este amigo de acá es el constructor. Ese es el constructor. Ok, ¿qué significa esto? Significa cuando yo quiero utilizar la clase estudiante, esta clase. De esa clase quiero crear un objeto. Los objetos son donde almacenamos los valores y trabajamos con ellos. Para crear el objeto es necesario utilizar la palabra especial new y en este momento estamos llamando al constructor. Como la clase se llama estudiante, el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Sin embargo, uno se puede preguntar, pero nosotros hemos usado esta línea de código y hace un momento yo no tenía estas líneas de código al otro lado, no tenía esas líneas de código. Por lo tal, hay que recalcar de que básicamente cuando uno, el programador, no escribe el constructor, por ejemplo, si no estuviera esto de acá, de todas maneras Java crea un constructor por defecto. O sea, eso significa de que Java crea un constructor automáticamente, por más de que nosotros no lo escribamos al otro lado. Por ejemplo, yo no he escrito las líneas para este constructor y sin embargo, cuando ejecuto este programa, está funcionando el programa. Ahora, si yo quiero pasarme el trabajo de escribir el constructor, lo voy a hacer. Ahí está, aquí estoy escribiendo el constructor y voy a volver a probar el programa y también está funcionando. O sea, si es que nosotros no escribimos el constructor, automáticamente Java crea un constructor por defecto. Y uno dice, pero ¿y dónde están las líneas de código de eso? Ok, Java no nos muestra esas líneas de código, pero en la memoria crea un constructor por defecto, que obviamente el constructor tiene el mismo nombre de la clase, pero por si acaso es un método. Acá yo muy claramente le estoy diciendo, este método se llama estudiante, el mismo nombre de la clase, no recibe nada y básicamente no hace nada. Cosas interesantes. Sabíamos nosotros que cuando un método no recibe nada, por ejemplo aquí getNombre, efectivamente no recibe nada, no recibe nada. Si no recibe nada, no se le pone nada. Este constructor no recibe nada, por eso no se le pone nada. Bien, eso lo sabíamos. Pero cosas interesantes, por ejemplo, cuando un método, por ejemplo, este método de acá, no va a retornar nada, pues acá, en vez de void, se le pone directamente void. Pero en un constructor, esta es una excepción. Aquí yo debería poner void y sin embargo cuando ponga void me marca un mensajito de advertencia que dice esto parece tener el mismo nombre que el constructor, pero no deberías ponerle void. Ok, entonces un constructor cuando no recibe nada, no se le pone nada, pero cuando no devuelve nada, pues no hay que ponerle void, simplemente se deja así. Así son los constructores. No se le pone ningún tipo de dato aquí, antes del nombre del constructor. Vamos a hacer una variación. Este es un tipo de constructor. Es un tipo de constructor. ¿Ok? Entonces, sobre este tipo de constructor, quiero agregar un segundo constructor.
Esto es importante porque básicamente Java me permite crear no solamente un constructor, sino diferentes versiones de constructor, diferentes, y yo puedo utilizar la versión de constructor que más me convenga. Por ejemplo, esta de acá le estoy diciendo, cuando llamen estudiante, pues no hagas nada en particular, no hagas nada en particular. Sin embargo, quiero crear un segundo constructor. El segundo constructor efectivamente tiene el mismo nombre. Me está resaltando en rojito porque me dice tienes dos de lo mismo. Sin embargo, este va a ser diferente. Le voy a decir, quiero recibir un string number. Además, quiero recibir un int park1. Quiero recibir un int park2. Y quiero recibir un int examen fin. Ok, este constructor, que es un método, está recibiendo estos atributos. Va a recibir un string num, va a recibir un número entero park1, va a recibir un número entero park2 y va a recibir un número entero examen fin. Bien, ¿qué voy a hacer con esos datos que estoy recibiendo? Pues los voy a almacenar dentro de los atributos, los voy a recibir para almacenarlos aquí arriba. Entonces tendría que ponerle nombre es igual a num, significa el atributo, el valor que he recibido dentro de num, lo quiero guardar dentro del atributo nombre. El parcial 1, quiero que sea lo que he recibido dentro de park1. El parcial 2, quiero que sea lo que he recibido dentro del atributo park2. Y finalmente el examen final es lo que he recibido dentro de examen fin. Bien, ¿para qué me puede servir esta segunda versión de constructor? La voy a utilizar, por ejemplo, acá al otro lado. Miren, en esta línea se está construyendo un objeto. Y después de construir el objeto he tenido que utilizar 1, 2, 3, 4 instrucciones adicionales para cargarle datos a ese objeto. Ahora voy a mejorar esa programación. En este caso voy a crear un nuevo estudiante. No voy a decir si es de la FACET o de FIA, pero digamos así, de la clase estudiante. Venga, quiero crear un objeto que se va a llamar estudiante A. Y ese estudiante A es igual a new. Y cuando pongo estu y control barra espaciadora, me dice, mira, puedes utilizar este constructor, que no hay que enviarle nada, o puedes utilizar este constructor, donde hay que enviarle varios datos. Voy a utilizar esta segunda versión. Entonces, el nombre de esta persona es, por ejemplo, digamos Roberto. Y Roberto tiene, por ejemplo, la nota de 100, tiene la nota de 95 y tiene la nota de 92. Muy buenas notas de Roberto. Ahora yo quisiera saber si, por ejemplo, Roberto, que es el estudiante A, cómo le ha ido. Entonces vamos a hacer un par de cosas. Vamos a decir sobre estudiante A, quiero, punto, calcular su nota final. Enter. Además de calcular su nota final, también quiero saber, por ejemplo, que se muestre su nota final. Entonces voy a decir sobre estudiante A, yo quiero mostrar su nota final. Y finalmente, sobre el estudiante A, quisiera básicamente ver su estado. Ok. Noten que claramente tengo menos líneas de código, especialmente por esta parte de acá. Esas 2, 4, 5 líneas de código se han reducido básicamente a una sola línea de código. Y la vamos a probar para ver si funciona. Ok, aquí tengo entonces ahora 3 estudiantes, el estudiante Franz, que estaba aprobado, Ana, que estaba reprobada, y básicamente Roberto, que con las notas de 100, 95 y 92 ha aprobado la materia.
tiene un promedio directamente de 95.3, ha aprobado la materia. Ok, entonces, ¿qué quiero hacer para cerrar esta parte? ¿Qué quiero hacer para resumir? Es de que al momento de construir el objeto, podemos construirlo vacío. Y después de que hemos construido vacío el objeto, podemos ir llenando cada uno de los atributos del objeto usando los setters. Cada set me permite enviarle un dato y almacenar eso dentro de un atributo, dentro del nombre, dentro de parcial 1, dentro de parcial 2, dentro de examen final. Sin embargo, para no estar enviando uno por uno cada uno de los atributos, pues básicamente se puede hacer lo siguiente. Se puede crear un constructor especial. Por ejemplo, acá estoy diciendo de la clase estudiante, quiero crear el objeto estudiante 1. Vamos a usar new para crear el objeto y esta vez estoy utilizando un constructor diferente. Este constructor lo he escrito aquí al otro lado. Tengo una versión de constructor, tengo una segunda versión de constructor. El primer constructor no hace nada en particular, crea el objeto pero no asigna valores acá en los atributos. El segundo constructor sí recibe datos y esos datos que va a recibir los puede asignar directamente a los atributos. Entonces, cuando yo llamo a la segunda versión de constructor, puedo enviarle el nombre, las notas del primer parcial, segundo parcial y examen final. Y de una sola vez se puede calcular la nota final y mostrar el estado, bueno, mostrar el estudiante. ¿Sí? Si es que aprobó o reprobó. Entonces, esta nueva versión del constructor es mucho más interesante. Puedo aprovechar al llamarla, al construir el objeto, este es el constructor, puedo no solamente construir el objeto, sino también enviarle los valores que se van a almacenar dentro de los atributos. Esto acá se almacenará dentro del atributo nombre, esto dentro del primer parcial, esto dentro del segundo parcial, esto dentro del examen final. Cosas importantes, no se olviden que estos valores que los he escrito en código, directamente en el código, podían ser leídos desde el teclado. Antes de esta línea podía tener un string nombre y solicitar ese nombre desde el teclado y ese nombre enviarlo acá. Luego string int P1 y leer el P1 desde el teclado, P2 leer desde el teclado, E final, que es el examen final, leerlo desde el teclado. Entonces, estos valores pueden ser leídos desde el teclado, en main, pero se van a enviar al otro lado, acá, al constructor. Y cuando se reciban en el constructor se va a encargar de construir el objeto y además pasar los valores que ha recibido dentro de los atributos. Entonces, esa es la ventaja de un constructor. Hay una persona en el curso que me estaba preguntando dónde aparece la palabra especial this. ¿Dónde aparece la palabra especial this? La palabra especial this se utiliza para lo siguiente. Esto de acá lo voy a copiar, control C, lo voy a dejar como un bloque de comentarios, ahí está, y la voy a pegar por acá. Muy bien, muchas veces los programadores, para no estar inventándose un nombre acá y aquí otro nombre que le estoy llamando nom y además el nombre del atributo, prefieren hacer esto. Prefieren llamarle a este nombre, a este parcial 1, parcial 2 y examen final. Fíjense que estos nombres, que son los atributos, son los parámetros que está recibiendo el método, son exactamente los mismos nombres del método. Entonces, cuando yo le digo, esto es lo que yo he recibido, y se llama nombre, entonces ese nombre que he recibido lo quiero asignar dentro del atributo nombre. El parcial 1, este de acá, que acabo de recibir, lo quiero asignar dentro del parcial 1. El parcial 2, que lo he recibido, quiero asignar dentro del atributo parcial 2. Y el examen final, este de acá, que he recibido, quiero asignarlo dentro del examen final. Sin embargo, no sé si han notado de que este es el nombre del parámetro. Parámetro nombre, este es el parámetro nombre. Sin embargo, aquí nombre, no sé si han notado que no aparece en azulito. ¿Por qué? Porque piensa que nombre es el parámetro, es este. Tengo que decirle de alguna manera que nombre es el parámetro, pero nombre también es el atributo de aquí arriba dentro de la clase. Para diferenciar uno de otro, se le pone, se antecede con la palabra this. ¿Sí? Ese this me sirve para hacer esto, miren.
voy a poner this punto y en este caso voy a escribir par, entonces es como si dijera this, es un objeto, punto. Y aquí tengo los métodos y los atributos de este objeto. Entonces quiero this.parcial1 es igual a parcial1. Noten que ahora sí, nombre aparece en un color cafecito claro y es el atributo. Y este es el atributo. Sin embargo, aquí este otro nombre aparece en azul. Se acaba de dar cuenta que este otro nombre es el atributo de aquí arriba. ¿Y cómo hemos hecho eso? Porque la palabra especial this significa para decirle de esta clase el atributo nombre. Entonces, de esta clase quiero usar el atributo nombre. Este que no dice this, pues no significa que no es algo de esta clase. Ah, es algo que ha llegado desde otro lado. De otro lado. Por ejemplo, desde main. Desde main hemos enviado un nombre. ¿Sí? Entonces voy a proceder con this a parcial 1, parcial 2 y examen final. This. Ahí está. Entonces tengo un constructor que no hace nada, no carga datos dentro de los atributos. Tengo una segunda versión de constructor que lo que hace es recibe estos parámetros. ¿Y qué hace con estos parámetros? Esos parámetros los va a asignar a los atributos, a estos atributos de aquí arriba. ¿Sí? Entonces, al momento de construir el objeto, estamos llamando a este constructor que recibe estos parámetros y estos parámetros se asignan a los atributos. Fíjense que el nombre del parámetro es el mismo nombre del atributo. Para diferenciar uno de otro, al atributo se le precede con la palabra this. ¿Qué significa? Significa this. De esta clase quiero usar el atributo nombre. De esta clase quiero utilizar el atributo parcial 1. De esta clase quiero utilizar el atributo parcial 2. Este parcial 2, como no dice this, pues debe ser este parámetro que ha sido recibido por el constructor. Fíjense que el constructor al final de cuentas que es un método, pero este método se invoca, se llama al momento de usar la palabra especial new. Al momento de usar new se está llamando al constructor y al momento de construir el objeto o no se le pasa nada, tengo una versión de constructor, o se le puede aprovechar de enviar directamente varios atributos, bueno, varios valores que van a ser almacenados dentro de los atributos. ¿Ok? Bueno, eso es todo con respecto a esta clase. Lo voy a probar una vez más, que no he modificado nada, sí está funcionando todo. Aquí tenemos muy claramente lo que son atributos y métodos en una clase. Los atributos, aquí se guardan los valores. Los métodos me permiten hacer operaciones sobre los valores que estaban guardados previamente. Algunos de los métodos son especiales, por ejemplo, los set me permiten recibir un valor desde otro lado y almacenarlo dentro del atributo respectivo. Los métodos get me permiten retornar lo que haya sido almacenado dentro del atributo respectivo. Entonces ya tenemos servers y getters y el último concepto importante es constructor. El constructor tiene básicamente el mismo nombre de la clase, y además de tener el mismo nombre de la clase, básicamente puede haber muchos constructores. Por ejemplo, esta versión de constructor no hace nada en particular, pero esta otra versión de constructor sí recibe muchos datos desde main, y en este caso esos datos van a ser almacenados dentro de los atributos. Cosas importantes del constructor: si el constructor no recibe nada, pues no se le pone nada entre los paréntesis. Pero antes del nombre del constructor no se precede por void o por nada. Ningún tipo de dato puede preceder al nombre del constructor. Esa es la sintaxis del constructor. Bueno, eso es básicamente esta clase.